Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Quiero abordar un tema más del Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio según Marcos y quiero analizar un tema más. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Vamos con el tema de este día. El tema de hoy es Jesús, el soberano del reino de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, Jesús, el soberano del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Vivimos en un tiempo que solo nos fascina, solo nos llama la atención las cosas grandes, espectaculares, que son enfocadas por su grandeza, mueven las grandes ideas, los grandes proyectos, y también solamente ese tema de los grandes enemigos. En fin, no se le da importancia a las cosas pequeñas. Me interesa mucho, por ejemplo, ver cómo la gente actualmente, a nuestro siglo, se ha fascinado por analizar, por ver la inmensidad de planetas, de soles, de galaxias en el universo, unas tan grandes, tan imponentes a través de esos enormes telescopios, gigantes telescopios. Maravilloso, impresionante. Pero es interesante también el que podamos analizar las cosas pequeñas que se pueden observar a través del microscopio. Escuche, es allí donde al analizar a la luz del microscopio bacterias, virus, riquezas, hongos, qué sé yo, se han hecho grandes descubrimientos, cosas impresionantes, vacunas que protegen tu vida, protegen mi vida, porque también las cosas pequeñas son maravillosas, y tan grande es engrandecer lo que es pequeñísimo para poderlo ver, poderlo analizar, poder disfrutar de la gran bendición que implica. En la Biblia hay pequeñas cosas que nos llevan a reflexionar sobre cosas importantes. En la Biblia hay enseñanzas espirituales que se pongan tanto en el peligro de cosas pequeñas y en la importancia de cosas pequeñas para nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra relación con el Señor. Vamos primeramente a analizar acerca de la potencialidad para el bien de nuestras vidas en algunas cosas pequeñas. Podemos analizar pequeñas victorias, pequeños pasos, pequeños hechos. Y hay ejemplos maravillosos que podemos analizar ahora mismo. En Deuteronomio 7:22 quiero parafrasear este texto bíblico. Dios le está diciendo a su pueblo Israel que les iba a dar la tierra de Canaán. Y le está diciendo, la tierra de Canaán está ocupada por muchos pueblos que son feroces, son crueles. Pero él está diciendo, el Señor tu Dios las echará de estas naciones delante de ti, poco a poco. Escucha esta palabra tan impresionante. El Señor las echará delante de ti, poco a poco. Es decir, vamos por pequeñas victorias, por pequeños hechos. Y agrega el Señor, no podrás acabar con ellas rápidamente. Escuche esta forma en que Dios está tratando el éxito de la nación de Israel. No podrás acabarla con ella rápidamente. No sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiados y sean numerosas para que tú las puedas controlar. Así es nuestro Dios. Con esta enseñanza nos está diciendo que nuestro crecimiento espiritual en la vida cristiana es exactamente igual. No hay cambio instantáneo que libere la vida de todos los hábitos malos. Es poco a poco, victoria tras victoria, pequeñas victorias, pequeños pasos de fe. Un cambio progresivo durante semanas, meses,
años. No debemos despreciar esas pequeñas victorias. Es la verdadera vida cristiana la que se vive con paciencia. Son vidas exitosas, hay testimonios. Es la misma paradoja para el crecimiento del reino de Dios. Al momento que Jesús inicia esta gran obra histórica y poderosa, se está iniciando con algo pequeño que va para gran escala, como hoy podemos analizarla al siglo XXI. Y escucha esto, en las manos de Dios, los pequeños tienen el poder de hacerse grandes. A través de imágenes tomadas del mundo de la agricultura, el Señor presenta el misterio de la palabra y del reino de Dios y nos enseña las razones de nuestra esperanza y de nuestro compromiso. En ambas cosas utiliza la imagen de la siembra. Me voy a enfocar, según el tema que hoy nos toca, al grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla específica, considerada la más pequeña de todas, pero a pesar de su pequeñez, está llena de vida y una vez en tierra, al sentirse ya dentro de la frescura de la tierra, se parte y nace un brote capaz de romper el terreno, salir a la luz del sol y crecer hasta ser la más alta de las demás hortalizas. Léalo, Marcos 4:32. La debilidad de la semilla es la fuerza de la semilla y el partirse es su potencia. Así es el reino de Dios, es en realidad dimensionalmente pequeño, compuesta por hombres débiles, hombres de pobre corazón, hombres menesterosos, hombres en un estado de amargura, en un estado de depresión, que posiblemente no pudieron por sí solos, vinieron a Dios, vinieron a Cristo, pusieron su vida en el Señor, porque no confiaron en su propia fuerza, sino en el poder del amor de Dios. En resumen, quienes no son importantes a los ojos del mundo, y sin embargo, precisamente es a través de ellos cuando Dios interrumpe la fuerza de Cristo y transforma aquello que es aparentemente insignificante. El misterio del reino de Dios representa en esta parábola un crecimiento y también representa un contraste. ¿Por qué un crecimiento? Bueno, un crecimiento en cuanto a que se realiza gracias al dinamismo presente de la semilla misma. Y el contraste, ¿por qué se da el contraste? Bueno, porque se da entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce. El mensaje que de ello se desprende es muy claro para ti y para mí. Escucha esto, el reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo un don del Señor, es decir, nos precede la gracia. Dios quiso que tú hicieras algo a favor de la obra de Dios, Dios quiso que yo hiciera algo a favor de la obra de Dios. Solamente fuimos instrumentos, no fue nuestra fuerza, fue la fuerza del poder de Dios, lo que ha transformado cientos de corazones, cientos de vidas, ha restaurado matrimonios, no sé cuántas cosas podíamos mencionar. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente a los problemas del mundo, se suma a la fuerza de Dios, misma fuerza que no teme obstáculos, porque la victoria del Señor es segura, es poderosa, es impotente y rompe ante cualquier fuerza. Analizando de cerca este argumento, la conclusión es clara. Es el milagro del amor de Dios lo que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en la tierra. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas, pese a las dificultades, los sufrimientos y el mal con que nos tropezamos. La semilla brota y crece, porque la hace brotar y crecer el amor de Dios. El nacimiento de Jesús aquí se representa como tierra buena, semilla de la divina palabra. Fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza
de que Él no nos va a dejar de la mano y que nosotros también seremos una experiencia de ese crecimiento, de esa semilla en nuestras vidas. Seguro que Dios lo hará, y Dios hará que esa semilla germine de una forma poderosa en los corazones de cada uno de nosotros. Con la bendición de sus promesas hará que nuestro corazón acabe germinando de forma saludable, haciéndose un frondoso árbol. Escuche esto, un árbol en la vida espiritual y produciendo frutos de vida eterna, como el grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero después se hace la más alta de todas las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo vienen y pueden anidarse dentro de su sombra. Léalo en Marcos capítulo 4, versículo 31, versículo 32. En el tiempo de Jesús, que es el mismo tiempo de los discípulos, podemos considerarlo como el día de la siembra y el día de la semilla. El reino de Dios está presente como una semilla. Y vista desde afuera, la semilla es algo muy pequeño. A veces ni se le ve. El grano de mostaza es la imagen del reino de Dios. Es el más pequeño de los granos y sin embargo contiene en sí un árbol entero, algo verdaderamente prodigioso. La semilla es presencia del futuro. En ella está escondido lo que está por venir. Es promesa ya presente en el hoy. El propio Jesús resume las diversas parábolas sobre las semillas y nos revela su pleno significado. Podemos analizar lo que dice, por ejemplo, con el grano de trigo. Dice, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Puede leerlo Juan 12:24. Miren, el mismo grano de trigo, su acción en la cruz supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos o a todos. Y cuando hay una palabra que quiero escucha bien, quiero decirle, Juan 12:32 dice, y cuando sea elevado sobre la tierra, yo atraeré a todos hacia mí. Es precisamente el nacimiento, el fruto. Es cuando la gente se convierte a Dios y vienen y buscan el perdón. Es el modo de conseguir por fin que todos los ojos, que todos los oídos y todos los corazones se abran a la palabra y vengan a Dios. El nivel de los hechos de la cruz descifra todas las parábolas. Todos esos sermones que fue diciendo tenían mucho que ver precisamente con la muerte en la cruz del Calvario. Ya en el sermón de despedida el Señor dijo estas palabras. No se ha hablado de esto en comparaciones, en parábolas. Pero viene la hora en que ya no hablaré más en comparaciones, sino que les voy a hablar del Padre abiertamente. Léalo, Juan 16:25. Las parábolas tenían una riqueza espiritual tremenda. A pesar de que, no obstante, también eran una riqueza en la literatura, en el lenguaje literario, en las dicciones, ¿verdad? Figuras de dicción maravillosas. Pero aprendemos que hay unas lecciones espirituales profundas. Así que las parábolas hablan de la manera cifrada del ministerio o el misterio de la cruz. No solo hablan de este misterio, sino ellas mismas forman parte de él, pues precisamente porque dejan traslucir el misterio divino de Jesús y muchos corazones suscitan contradicciones. Hay una palabra que Pablo le dice a los corintios, porque eran personas muy cultas, era una ciudad donde florecía el helenismo. Entonces muchos querían ver la enseñanza en base al helenismo, a la cultura griega. Y Pablo le dice, la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y una versión Reina Valera antigua que usa un lenguaje un poco más grotesco, un poco más propio de su tiempo, dijo, la mente animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Fue cambiado después para limar estas perezas. Pero escuche esto,
Aquí no se trata de instinto, lo que tú percibas que pueda hacer, sino lo que realmente Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y si no somos espirituales no lo entendemos, y a veces por eso hay una contradicción sumamente grande con respecto a estas cosas. De hecho, cuando alcanzan su máxima claridad, como en la parábola de los trabajadores homicidas de la viña, es cuando Jesús está en la cruz. Y estamos hablando, que está hablando Jesús de su muerte en la cruz. Léalo, Marcos 12, versículo 1 al 12, que lo vamos a leer más adelante en este Evangelio de Marcos que estamos leyendo durante el mes de enero. Vamos a ver que cada enseñanza, cada parábola, se va transformando en estaciones del camino hacia la cruz. Jesús no es solo en las parábolas el sembrador que siembra. La semilla de la palabra de Dios también lo es. Él mismo es la semilla que cae en la tierra para morir y así poder dar fruto. ¡Oh! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, regresamos a la parábola de la semilla de mostaza. En realidad, esto tiene mucho que decirnos. La parábola del grano de mostaza utiliza la bella imagen de la semilla. Y bien, a la vista está, como hemos dicho, es muy pequeña. Que se trata de una semilla específica, propio de su tiempo, la más pequeña de todas, insignificante, débil y apenas visible. Pero miren, lo sorprendente, lo impresionante es que a pesar de su pequeñez, está llena de vida, de suerte del cielo, que acaba convirtiéndose con el tiempo y con su oculta e invencible energía, por supuesto, en la más grande de todas las hortalizas. En definitiva, sale a la superficie una imagen plástica e imponente de lo que Dios quiere enseñarnos, cómo es el reino de Dios. ¡Wow! Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente. El Eterno, hecho humano, una vez en el plano terrenal, estableció el reino de Dios en este planeta, siendo Él mismo el soberano de este reino. Voy a repetirlo nuevamente. El Eterno hecho humano, una vez ya dentro de este plano terrenal, estableció el reino de Dios en este planeta, siendo Él mismo el soberano de este reino. Wow. Vamos a la lectura de este día. Estamos en Marcos capítulo 4, versículo 30 al versículo 41. Por favor, ponga mucha atención. Capítulo 4. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Perfecto, estamos reflexionando sobre este tema. Qué hermoso pasaje. Vamos a analizarlo y vamos bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera aserción, que es la grandeza del reino de Dios. Como dije, perfecto, la grandeza del reino de Dios. El versículo que menciona Marcos en el capítulo 30, el capítulo 4, versículo 30, es una pregunta que hizo Jesús durante uno de sus sermones a sus discípulos, cuando dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Él quiere comparar el reino de Dios con algo que los hombres puedan entender. Y la parábola a la que nos referimos es una semilla de mostaza.
que crece hasta convertirse en un arbusto grande donde los pájaros pueden hacer sus nidos. La parábola de la semilla de mostaza se refiere a la pequeñez de la fe que se requiere, no se requiere mucha. Él lo dijo en una ocasión: si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Se refiere a la pequeñez de la fe que se requiere para crecer en el reino de Dios. Así como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, puede crecer a convertirse en un arbusto grande. De igual manera, la fe más pequeña puede crecer hasta convertirse en una fe fuerte, en una fe grande. Escuche, esto es importante notar, que la parábola no indica un crecimiento grande en términos de cantidad, sino más bien un crecimiento grande en términos de calidad y profundidad. En nuestra vida diaria podemos aplicar la parábola de la semilla de mostaza en varias maneras. Primero, podemos recordar que no importa cuán pequeña pueda parecer nuestra fe en el momento presente. Esta fe puede crecer y puede madurar con el tiempo. Además, podemos recordar que el crecimiento es un proceso gradual y no instantáneo. Así como una semilla tarda tiempo en germinar, tarda su tiempo en crecer, convertirse en una planta madura. De modo similar, nuestra fe también puede tardar un tiempo en crecer y madurar. Recuerde que la semilla del reino, la semilla de mostaza, es comparativa al reino de Dios. Es muy pequeña, pero puede crecer, hoy va a crecer como un gran árbol. Por otro lado, podemos recordar que el árbol de mostaza no crece por sí solo, sino que requiere ciertas condiciones para crecer. Del mismo modo, nuestra fe requiere cuidados, requiere atención y esfuerzo para poder crecer. Así que debemos trabajar en ello, alimentando nuestra fe con la meditación de la palabra de Dios. También podemos fomentarla con la oración y la comunión con otros creyentes de nuestra comunidad cristiana. Es importante analizar nuestro tiempo con Dios, nuestro devocional diario, va a permitir crecer precisamente. El versículo de Marcos capítulo 4, versículo 30, también nos lleva a reflexionar sobre el reino de Dios. A menudo nos resulta difícil entender el concepto abstracto del reino de Dios. La parábola de la semilla de mostaza nos brinda una imagen visual del reino de Dios para poder dar un significado más concreto y así crear una visión más clara. En resumen, Marcos capítulo 4, versículo 30 y la parábola de la semilla de mostaza nos hablan de la importancia de tener fe en el reino de Dios. Incluso si nuestra fe es pequeña en ese momento, esta fe pequeña puede crecer y convertirse en una fe madura y fuerte. La parábola también nos lleva a recordar que nuestro crecimiento es un proceso gradual que requiere cuidado, que requiere esfuerzo y nos ofrece una visión más clara del reino de Dios, siendo esta la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Aunque es pequeña, cuando se siembra y crece, se convierte en un arbusto grande que ofrece refugio y alimento a los pájaros del cielo. Este versículo nos enseña la importancia en las cosas pequeñas de nuestra vida. A menudo nos centramos en las cosas grandes y espectaculares, pero es importante recordar que las pequeñas cosas también tienen un gran impacto. Debemos prestar atención a las acciones pequeñas y aparentemente insignificantes que podemos hacer en nuestro diario vivir, ya que pueden tener un gran impacto en los demás y en nosotros mismos, por supuesto. Además, podemos aplicar este versículo en nuestras relaciones interpersonales, recordando que a menudo son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia en la conexión que tenemos con los demás. Un pequeño gesto, una palabra amable, una llamada telefónica de escasos minutos pueden tener un gran impacto en la vida de algunas personas. Podemos profundizar aún más en el significado de este versículo a través de una reflexión sobre la naturaleza humana. La semilla de mostaza es pequeña, pero tiene un gran potencial para crecer,
un gran potencial para florecer, llegando a ser algo grande, útil. Esto puede aplicarse a nosotros mismos, ya que aunque a veces puede parecer que nuestras debilidades, nuestros talentos son pequeños o son insignificantes, si los cultivamos y trabajamos en ellos, pueden crecer y convertirse en algo grande y significativo. También podemos reflexionar sobre la importancia de tener una perspectiva de largo plazo en nuestra vida. Así como la semilla de mostaza necesita tiempo para crecer y para convertirse en algo grande, también tenemos que tener paciencia y seguir trabajando por nuestros objetivos a largo plazo. Aunque parezcan pequeños en el momento presente, por supuesto que serán grandes cosas. Es común preguntarse si este versículo se refiere literalmente a que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas en la tierra. Es importante reconocer algo aquí, que este ejemplo de la semilla más pequeña de la tierra que dice la Biblia ha sido una crítica de los incrédulos, de los enemigos de la fe, de los ateos. En realidad es algo sin importancia, es algo descabellado. O sea, en realidad no tiene, es ignorancia decir estas cosas. Quiero comentarles que en la época de Jesús la semilla de mostaza era considerada la más pequeña en su tiempo histórico. Sin embargo, hoy en nuestro día se sabe que existen semillas más pequeñas. Pero por lo tanto, aquí no debemos considerar que si es grande o no es grande, o que la Biblia tiene la razón que la más grande o la más pequeña. Lo que tenemos que considerar aquí es el mensaje espiritual que este versículo nos está dando, en lugar de centrarnos en la exactitud científica de esta semilla. Estos versículos pueden ayudarnos a recordar que incluso las acciones pequeñas pueden tener un gran impacto en mi vida, en la vida de los demás, en la vida de los que están en mi entorno. Nos invita a ser más conscientes y tener una perspectiva de largo plazo en nuestra vida, cultivando nuestras habilidades, cultivando nuestros talentos, siendo amables y respetuosos con los demás. En resumen, nos enseña la importancia de las pequeñas cosas en nuestra vida y cómo estas pueden tener un impacto significativo. Nos invita a ser pacientes y a tener una perspectiva de largo plazo en nuestras vidas, cultivando nuestras habilidades, cultivando nuestros talentos, manteniendo ese clima de amabilidad y de respeto con los demás, de paciencia, paciencia, paciencia. Vamos con la segunda aserción, es azotados por la tormenta. Como dije, azotados por la tormenta. Antes de analizar este versículo específico, o esta parte del tema, es importante conocer el contexto en el que se encuentra. Y vamos a analizar Marcos capítulo 4. Jesús está enseñando a una multitud a través de parábolas. Más tarde, cuando sus discípulos lo acompañan en una travesía en un barco, ocurre la tempestad mencionada del versículo 37. La tempestad que se describe en este versículo es peligrosa y muestra la fuerza dañina de los elementos naturales. Los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús, quien en el mismo instante calma la tempestad con sus palabras. Después de que la tempestad se desvaneció, los discípulos, impresionados por la autoridad de Jesús para controlar la naturaleza, comenzaron a preguntarse, bueno, realmente, ¿quién es este hombre llamado Jesús? Este pasaje puede servir para reflexionar sobre la naturaleza de Dios. Reconocemos que la naturaleza tiene poder sobre nosotros, pero a diferencia de la naturaleza, Dios puede controlar todo. De hecho, el hecho de que Jesús pueda controlar la naturaleza sirve como evidencia de su divinidad. Como seres humanos debemos recordar que no podemos controlar todo en nuestras vidas y debemos depender de la providencia de Dios. A menudo nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos perdidos y sin rumbo. Debemos recordar que Jesús está con nosotros en medio de las tormentas de nuestra vida,
Podemos confiar en su poder para ayudarnos a superar nuestras tempestades emocionales. Si bien parece que estamos siendo zarandeados por los elementos alrededor nuestro, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene el control de todo lo que nos. Es aquí donde entra en juego nuestra fe. Debemos vivir conviccionados que Jesús puede hacer lo que parece imposible. Los discípulos de Jesús también vivieron experiencia. Ellos tenían dudas en ese momento, pero después de presenciar su poder, se dieron cuenta de que Él era el Mesías. Es importante tener fe y creer en las posibilidades de que Jesús nos está ofreciendo una ayuda que nos puede colaborar para superar las tempestades que encontramos dentro del interior de nuestras propias vidas. En conclusión, podemos decir que Marcos capítulo 4, versículo 37 es un versículo que nos recuerda la autoridad de Jesús para controlar la naturaleza. Debemos confiar en que Él siempre está con nosotros para ayudarnos a superar nuestras tempestades emocionales y nuestras tempestades físicas en la vida. Es en Dios en quien podemos encontrar la paz y el alivio en medio de la tormenta. Él nunca, escuchen, nunca nos abandonará. Es tan importante entenderlo. En medio de la tempestad, los discípulos se acercaron a Jesús para despertarlo y pedirle la ayuda. La pregunta de los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, muestra claramente el temor y la incertidumbre que sentían en ese momento. Es importante tener en cuenta que la respuesta de Jesús fue muy clara. Le dijo: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta frase de Jesús es sumamente significativa y nos muestra que aunque la situación pareciera ser desesperada, siempre debemos confiar en la ayuda que Dios nos brinda. Esta historia nos enseña que aunque en ocasiones podemos sentir que Dios está lejos de nosotros en medio de dificultades, Él nunca nos va a abandonar. Es importante tener fe y aprender a confiar en Él, sabiendo que siempre nos ayudará a través de cualquier tormenta. Si así nosotros lo permitimos, si así nosotros lo deseamos. Es en esos momentos de crisis cuando podemos fortalecer aún más nuestra fe. Cuando las cosas parecen salirse de nuestro control, podemos recordar la historia de Jesús en el barco y confiar en la ayuda que Dios nos va a brindar. Miren, aunque pueda parecer difícil mantener la fe en todo momento, siempre podemos acudir a la Biblia en busca de inspiración y guía. Si tienes dudas acerca de cómo manejar una situación difícil o simplemente necesitas palabras de ánimo, puedes encontrar en la Biblia muchas historias como esta. Historias que nos van a mostrar que Dios siempre está presente en nuestras vidas. En resumen, este pasaje nos enseña la importancia de tener fe y confiar en Dios en todo momento. Incluso en momentos de crisis, en momentos de dificultades, si mantenemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a guiar a través de cualquier tormenta y nos va a brindar la paz y el consuelo que necesitamos para continuar. Así que escucha, que quede muy claro: Jesús puede calmar a la peor tormenta de tu vida. Vamos a la sección 3 y es autoridad soberana. Así que en Marcos 4:39 se nos muestra una historia que pone de manifiesto el poder de Jesús sobre la naturaleza. Y en este pasaje hemos analizado el momento en que Jesús y sus discípulos se encontraban en un barco en medio del mar de Galilea. Aunque de repente sobrevino una gran tormenta, los discípulos, que eran experimentados pescadores, se asustaron mucho, se olvidaron de sus experiencias, temieron por sus vidas, mientras que Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Ante esta situación, los discípulos acudieron a Jesús y exclamaron: ¿no te importa que perezcamos?
Léalo, Marcos 4:38. Y entonces Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y de inmediato el viento cesó y sobrevino una gran calma, una gran bonanza. Los discípulos se quedaron asombrados y se preguntaron entre ellos: ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedece? Véalo, Marcos 4:41. También lo puede leer Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estos versículos son un ejemplo del poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Él tiene el poder de controlar el viento, tiene el poder de controlar el mar con solo una palabra. Pero además de ser un relato histórico, este pasaje también tiene implicaciones espirituales para nosotros. En primer lugar, podemos reflexionar sobre la fe y la confianza que los discípulos tenían en Jesús. Se encontraban en una situación peligrosa y temían por sus vidas. Acudieron a Jesús en busca de ayuda, y de la misma manera nosotros también debemos confiar en Jesús en estos momentos de dificultad, estos momentos difíciles de nuestra vida, y pedir su ayuda en oración. Además, este pasaje nos muestra las enseñanzas de Jesús sobre la fe, sobre la confianza que debe haber de nosotros en Él. Fe en Jesús es lo que nos permite presentar una seguridad cuando vienen las tormentas de la vida, con la seguridad de que Él tiene el control de todas las circunstancias y que nos protege. Cuando tenemos fe en Él, podemos tener paz en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús está a nuestro lado y nos protege. Por otro lado, este versículo también nos muestra la importancia de obedecer la voz de Dios. Cuando Él dijo: calla, enmudece, el viento y el mar le obedecieron. Y de la misma manera, cuando escuchamos la voz de Jesús y obedecemos sus enseñanzas, nuestras vidas pueden ser transformadas. Este pasaje también nos demuestra que Jesús tiene el poder para hacer milagros en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a situaciones aparentemente imposibles, podemos acudir a Jesús en busca de su ayuda, en busca de su poder, sabiendo que Él puede hacerlo todo aquello que humanamente es imposible. En conclusión, el tema de hoy es una muestra del poder de Jesús sobre la naturaleza, pero también nos enseña sobre la fe y la confianza, la obediencia, sobre el poder transformador y la posibilidad de hacer milagros en nuestras vidas, si nosotros lo permitimos. Ahora bien, como seguidores de Jesús, debemos tomar en cuenta estas enseñanzas. Tenemos que aplicarlas a nuestra vida cotidiana, teniendo la plena seguridad de que Jesús tiene todo el control y Él nos va a proteger, incluso en medio de las tormentas de la vida. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Jesús utilizó la parábola de la semilla de mostaza para ilustrar la capacidad de expansión del reino de Dios. El poderoso mensaje del Evangelio, que comenzó a partir de Jesús de Nazaret en Israel, se difundió hasta Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, transformando a millones y millones de personas alrededor. Quiero repetirlo nuevamente. Jesús utilizó la parábola de la semilla de mostaza para ilustrar la capacidad de expansión del reino de Dios. El poderoso mensaje del Evangelio, que comenzó a partir de Jesús de Nazaret en Israel, se difundió en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, transformando a millones de personas, transformando sus corazones alrededor del mundo con el mensaje del Evangelio. Bien, hemos concluido con este tema y continuamos. Dios te bendiga.